tú que estás allá adentro, o sea, ¿tú sí ves genuina y honestamente una política intergeneracional o es puro choro? Pues sí, creo que lo más disruptivo del Movimiento Ciudadano es que está repensando la política. Pero yo creo que la gran distinción es, no importa si tu edad, no importa cómo entiendes, no importa la edad que tienes, sino cómo entiendes el mundo. Y yo creo que es lo más disruptivo del Movimiento Ciudadano. ¿Cómo entienden el mundo? Y cómo entendemos la política. ¿Y cómo la entienden? Bienvenidas y bienvenidos a Primero Mastica, el espacio donde masticamos las ideas para no tragárnoslas. Yo soy Jorge Galván y hoy la masticada es generacional, es estructural, porque hay algo que se está rompiendo frente a nuestros ojos, el llamado sueño mexicano, el pacto social en México. Nos dijeron durante décadas, estudia, échale ganas, consigue un empleo estable, ahorra, compra una casa, forma una familia. Pero esa secuencia ya no resulta lógica porque ya no funciona. Y quienes más lo están sintiendo son los centenias. Más adelante en la sobremesa vamos a conversar con Pablo Ávila, representante de esta generación, para entender desde dentro qué se siente vivir esta transición poblacional. Pero primero, mastiquemos juntos esta idea. Más del 55% de las personas jóvenes ocupadas trabajan en la informalidad en México. Eso significa sin contrato estable, sin seguridad social, sin ahorro para el retiro. El salario de entrada de muchos profesionistas recién egresados ronda entre 8,000 y 12,000 pesos mensuales. Ahora, comparemos con la renta promedio en zonas urbanas como la Ciudad de México, que puede ubicarse entre 18 y 21,000 pesos mensuales. Mastiquemos esto. La renta de un cuarto puede costar más que el salario de un profesionista. No es una sensación generacional, simplemente no me dan las cuentas. Si además sabemos que la movilidad social en México es baja, es decir, que el origen sigue pesando más que el mérito, el sueño mexicano ya no es una escalera, sino un callejón sin salida. Es una estructura que cruje y no se mastica. Recordemos el caso viral de la vendedora de tamales. Un profesionista intentó humillarla por supuestamente ganar menos que él. Ella terminó demostrando que ganaba más y él terminó humillándose a sí mismo. Un puesto de comida puede generar entre 15,000 y 25,000 pesos netos mensuales, dependiendo de flujo y costos, evidentemente. Eso puede duplicar el salario de entrada de un recién egresado de universidad. No estamos aquí glorificando la informalidad para nada. Estamos señalando una distorsión inmasticable. 5 años de universidad no garantizan mejor ingreso que un negocio semiformal bien operado. Mastiquemos esto. Cuando el sistema no recompensa adecuadamente la educación, el relato meritocrático del sistema pierde credibilidad. Ahora vayamos al caso de otro centennial que se ha vuelto viralmente famoso en redes últimamente, el mono Poncho. El bebé primate rechazado por su madre que terminó abrazando un peluche de Ikea para suplir el contacto. Un ser vulnerable, sin red natural, aferrado a un objeto que simula protección. Mastiquemos la metáfora. Eso es lo que ocurre cuando no existe un sistema de cuidados robusto. En México, 30,2 millones de hogares, casi el 78%, tienen al menos una persona que requiere cuidados. Y el trabajo no remunerado en hogares equivale a cerca del 24% del PIB si se contabilizara económicamente. El cuidado sostiene al país, pero el país no sostiene el cuidado. Ponch tuvo un peluche. Muchas familias tienen improvisación. Una abuela que deja de trabajar, una madre que asume doble jornada laboral, un joven que posterga su independencia económica. Es un sistema nacional que implicaría guarderías públicas universales, licencias parentales suficientes, atención institucional a personas mayores, profesionalización del cuidado. En países como Suecia y Noruega, el cuidado es la infraestructura del estado de bienestar. En varios países de la OCDE, más del 16% del empleo está vinculado a salud y cuidados sociales, generando empleo formal y protegido. En México, el gasto público destinado a cuidados ronda apenas el 0,7% del presupuesto. Mastiquemos esa brecha que es enorme. Allá el cuidado es política estructural. Aquí es responsabilidad privada de las personas.
han privatizado lo público. Sin sistema de cuidados, el esfuerzo individual tiene un techo que no se rompe. Punch abraza un peluche. Los centennials abrazan precariedad. El problema no es que esta generación sea débil o de cristal, como han acusado algunos. Es que la estructura social no está diseñada para sostenerla como en el pasado. No es falta de ganas, no es falta de transformación, sino es una transformación institucional. Recuperar el sueño mexicano implicaría entonces tener empleo formal digno, una política de vivienda accesible, un sistema nacional de cuidados robusto. Sin eso, el discurso de échale ganas es retórica vacía para los centennials. Y la retórica, pues no paga la renta, no paga una guardería, no paga cuidados. Mastiquemos esto las veces que sea necesario. Pero evitemos tragárnosla y aceptar que las cosas tienen que ser igual porque así han sido siempre. Ahora vamos a ir a la calle. Queremos preguntarle a las y los mexicanos si creen que su generación vive mejor o peor que la anterior. Si el sueño mexicano sigue vivo. Si les preocupa el acceso a la vivienda y el empleo estable. Si creen que México necesita un sistema nacional de cuidados. Vamos a escuchar qué es lo que piensa el país en la calle. Y más adelante, en la sobremesa, vamos a profundizar esta discusión con Pablo Ávila, representante de los Centennials, para entender desde su experiencia y su perspectiva cómo se vive esta transformación estructural. Esto es Primero Mastica. Recuerda suscribirte al canal en YouTube y activa las notificaciones. Escúchanos también en Spotify. Seguimos masticando. Vamos a la calle. ¿Ustedes consideran que ahorita hay más posibilidades que en las generaciones de, por ejemplo, tus papás, tus abuelitos? Sí. Pues es que ahorita hay mucha libertad. No te regañan como antes y no te exigen lo que te exigían antes. Okay. Sí. Claro que sí, yo también. Siento que hasta cierto punto como que tenían más facilidades ellos como en cuanto a... Por ejemplo, yo ahorita no me veo tan fácil o en un futuro cercano con una casa. Pues chance si nos hubieran educado como educaban a nuestros papás, hubiera sido mejor. Ahorita como que no me late tanto. Ok, ¿y ustedes cuál consideran que sea el reto actualmente para nosotros como centennials? Pues sí, de nuestra generación, a comparación de la pasada. No, la verdad tenemos las puertas abiertas, pero pues nos ponemos los retos nosotros mismos. Es muy tonto esto. Bueno, en primer lugar están más preparados que uno en aquel tiempo, porque uno pues desafortunadamente no hubo padres. Bueno, está mejor económicamente porque ahorita los padres ya tienen que darle a sus hijos, ¿no? Como ya vivieron eso, no quieren que sus hijos vivan eso. Entonces pues están bien, la verdad. Estamos bien. Independizarnos y tener una pareja estable. Yo siento que también la parte de la educación, ahorita como que hay muchos más profesionistas, hay como que más esa competencia. Ay, no sé. ¿Usted considera que antes había más retos, más dificultades que ahorita? Sí, efectivamente que sí. Que tienes que estarte como preparando más y por lo mismo pues ya las mismas empresas ofrecen sueldos muy bajos para profesionistas ya titulados, ingenieros, maestría y todo eso. Entonces como que antes se tenía esa ventana de, pues que si tú estudiaste esto ya sé que vas a ganar. Y ahorita lo estamos viendo y ya no es como no era como lo pintaban. Sí, estamos bien. Y eso fue La Calle Habla. Es lo que opinan las y los mexicanos sobre los centennials y sus retos. Y para hablar justamente de sus retos, qué mejor que tener un representante centennial aquí en la mesa. Pablo Ávila es recientemente nombrado coordinador de jóvenes de Movimiento Ciudadano. ¿Sí es el nombre correcto de tu cargo? Sí, correcto. Pues felicidades, Pablo, y gracias por Muchas venir acá. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar en este medio disruptivo, distinto, nuevo. Que le habla a tu generación. Sí. Bueno, y a todas, ¿no? Y a quien nos quiera seguir viendo o quien no quiera seguir viendo esto, pues también le puede apagar. Y que hace algo que hoy parece revolucionario, que es masticar las ideas. Y no tragárselas. Sí. No, porque aquí estamos para masticar ideas y que no se la traguen. Oye, Pablo, y hablando de ideas, ¿por qué traes un sombrero a un set de televisión? Por dos razones. Una, yo, como tú, soy originario de Michoacán, pero soy de una zona rural que es en el oriente,
Yo crecí en el campo y pues uno crece ahí con sombrero y es algo que se usa pues desde pequeño y que lo sigo usando a la fecha, pero además en un tema de solidaridad y de protesta, que aunque no pertenezco, porque han sido muy claros los del movimiento del sombrero, con que únicamente existe en Uruapan, con que únicamente es hoy lo que encabeza la presidenta municipal Grecia Quiroz, en un tema de solidaridad, pero también de congruencia, porque justo con el tema de los centennials, pues somos una generación que nos recuerda un México en paz y que las exigencias ¿Tú cuándo naciste? en el 2000, O sea, naciste con el siglo. sí, con la mal llamada transición democrática y las promesas incumplidas de la misma, de esa democracia y de esa transición democrática y nos tocó vivir de primera mano en la televisión, el tema cultural, la guerra, la guerra civil en la que hoy seguimos 20 años después por una fallida estrategia de seguridad. Entonces, a nuestra generación le hace mucho sentido y nos resonó mucho el tema del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Como michoacano, yo creo que resuena todavía más por un tema de identidad, por un tema de exigencias, de causas de agenda. Y no solo es una manera de preservar las raíces michoacanas que compartimos, Claro, sino también de ser orgullosamente. orgullosamente, sino también de ser solidarios con el movimiento Y de por eso traes sombrero. O sea, ya no te lo quitas para nada. para dormir, para Y bañarme. para bañarte, espero. Sí, sí. Porque luego es bastante limpio. Sí, este es nuevo porque se desgastan mucho, sobre todo porque cuando te lo ajustas y todo lo demás. Oye, y hablando de estos retos que tiene tu generación, dices que nunca han visto un México en paz, pero tampoco han visto un México con desarrollo y oportunidades para todas y todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú que haces también política, ¿qué es lo que hacen los jóvenes que hacen política hoy para mejorar las condiciones de vida del resto de sus compañeros de generación? Yo creo que lo dices de una manera muy atinada, que es que el México en el que hoy estamos es un México pues muy precarizado del sueño con el que crecimos. ¿La idea es que hay un sueño mexicano? ¿O hubo un sueño mexicano? Yo creo que hubo un sueño mexicano que se construyó en el siglo pasado, que con un modelo neoliberal tuvo su boom, pero luego tuvo su caída y que hoy el México que nos prometieron, la vida que nos prometieron, pues es inalcanzable. ¿Tú sí crees que hubo una promesa no cumplida de generaciones anteriores a la tuya? Sí, pues la calidad de vida que tenemos es menor a la que tenemos nuestros padres. Yo creo que lo decías muy bien en el programa anterior. Podemos estudiar mucho más que nuestros padres, pero eso no nos garantiza tener una vida mejor. Oye, ¿te acuerdas de esto? Porque lo hablé digamos, en la introducción del programa. Cuando estaba preparando el guión, me acordé de una nota que salió el año pasado de un tipo que va y se burla de una señora que vende tamales y le dice el tipo, oye, pues que tú ganas mucho menos que yo. Y la de los tamales le reviere, le reviere y le dice, pues es que yo gano más que tú y le comprueba. Que un profesionista. Eso es parte de las promesas no cumplidas, ¿no? Sí, completamente, porque el éxito académico no garantiza el éxito económico y no garantiza el éxito en la vida. Y debería de. Pues yo creo que en esta promesa incumplida que nos vendieron de la meritocracia, toda este espejismo del neoliberalismo de la escuela de Chicago del siglo pasado, pues eso era lo que aspirabas. Tú prepárate, tú estudia y vas a tener una casa, 2 carros, esposa, hijos, y vas a tener un nivel de vida o un estándar de vida alto y vas a poder construir un patrimonio. Hoy en día eso es imposible. ¿Tú sí coincides con esa visión de que la meritocracia en México ya no existe? Sí, yo estoy convencido de que la meritocracia en México no existe. ¿Y debería de? O sea, tendría que tener México, o sea, digamos, si ya entendemos que no existe la meritocracia en México, ¿deberíamos aspirar a tener un país meritocrático? Pues ahí es donde entra el Estado, ¿no? Ujú. Donde el mérito no alcanza, donde las desigualdades son estructurales, porque son temas estructurales los que hoy tienen a una generación, pues yo creo que desde tu generación, que ya comienzan a verse estas grietas en el sistema y que para mí ya son, o sea, es imposible pensar en una vivienda. Y por eso es revolucionario hablar de vivienda digna. Ahora con el Mundial vemos precios de hoteles, de Airbnb, de rentas, Los boletos mismos, ¿no? los boletos mismos que O sea, ¿quién va a ir a eso, no? pues un México que no existe. O sea, porque los que somos aficionados del fútbol, pues es inaccesible. O sea, el deporte del pueblo se volvió el deporte de unas élites. Leí hoy en la mañana un artículo, creo que de La Jornada, en donde inclusive critican esto del mundial social.
que se supone que el gobierno iba a rehabilitar no sé cuántas miles de canchas en todo el país y que entonces, o sea, no existe un fondo etiquetado para ese fin. Entonces solamente nos estamos enfocando en la parte de las élites y no de la gente de a pie. Sí, el O sea, deporte y eso del es con, pueblo del deporte del pueblo, pues olvídate, ¿no? ahora es el deporte de las élites, de solo los que tienen acceso a pagar 80,000 pesos por un boleto a un estadio, que es una locura. O sea, Y esto que dice Mamdani, por ejemplo, en Nueva York, no sé si lo hayas visto, que dice, no, yo sí voy a regular la entrada y los precios de los boletos o el Fan Fest. O sea, ¿tú crees que es posible en México verlo? O sea, a ver, porque, por ejemplo, Movimiento Ciudadano gobierna 2 de las 3. de las 3 entidades, no de las ciudades, Ajá. pero 2 de las entidades, ¿no? No, y las 2 ciudades, Zapopan y Guadalupe, Nuevo León, Ah, Guadalupe sí lo gobierna con Héctor MC. García. Ah, claro. Monterrey no, No, pero Guadalupe, en donde está el estadio, sí. sí, donde está el estadio BBVA, Mm. de hecho el Mundial se juega en Guadalupe. Hay que decirlo fuerte y claro, que no se dejen engañar No es Monterrey. por el sí, PRIAN. Guadalupe. El Mundial se juega en Guadalupe y está muy bien gobernado con Héctor García. Y por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama la? Ah, no, Zapopan. Porque Zapopan. Zapopan y Guadalajara también lo gobierna el Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, 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 las 2. Zapopan con Juan José Frangé y Guadalajara con Verónica ¿Y Ley. qué estás viendo diferente que están haciendo ellos de cara al Mundial? O sea, para los jóvenes, pues. O sea, no que te vayan a regular o regalar los boletos, sino como para involucrar a los jóvenes en una dinámica ya mundialista. Yo creo que lo más disruptivo que está haciendo, por ejemplo, Nuevo León, es entender Con Samuelón. con Samuelón. Nuevo León con Samuelón. Ya, te la paso al costo. Es entender que el Mundial termina en un mes, que lo que van a durar los partidos de fase de grupos y de 16avos de final, pues no, o sea, se tiene que justificar el gasto en bienestar social. O Claro. sea, tiene que ser una inversión social. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que está haciendo muy bien Nuevo León, por ejemplo, es invertir en movilidad, que aparte es otra de las cosas que afectan a mi generación, porque si de por sí conseguir vivienda es un calvario y la vivienda que es más accesible está mal comunicada, Vives lejos. vives de tu lejos, centro de trabajo. el hecho de conectar, de comunicar, de apostar por el metro, pues es una inversión inteligente. Porque Guadalupe, porque los distintos municipios del área metropolitana, Que son 5, ¿no? no estoy seguro de ese dato, Mm. pero los distintos municipios del área metropolitana de Monterrey se conectan con el metro y entonces no solo es el mes que Sino estuvo que ya de- queda la infraestructura. es algo que da la infraestructura, pero también que le sirva a la gente. Porque entonces ya pueden conectarse, pueden moverse, el hecho de conectar el aeropuerto con fundidora, que ya de fundidora es más fácil desplazarte por Monterrey. Yo creo que esa es la gran distinción, porque aquí tenemos una ciclovía que no estuvo bien pensada, que no tiene acotamientos. En la Ciudad de México. Sí, la mega ciclovía de Tlalpan, Claro. que nada más fue pintar rayas y no hubo una construcción, una planeación. No hay un tema Que legal. incluso estaba pensado para el Mundial, ¿no? O sea, llegar en bici hasta el Estadio Azteca. Sí, sí, sí. O sea, pero es imposible irte en bicicleta hasta el Estadio Azteca. No, pues pasar todo Tlalpan por o sea, es un sinsentido. Y más si no hay si no se la toman en serio como debe O sea, ser. los coreanos los ves yéndose en bicicleta al Estadio Azteca. O sea, porque juega México contra Corea del Sur. Yo creo que lo intentarán, pero se verá o sea, Pero el problema viable. no es tanto ellos, ¿no? Los visitantes, los turistas o la gente de élite del mundo que van a ir a disfrutar del fútbol, sino como dices, pues lo que va a permanecer para la gente Sí, acá en México. ¿quién va a usar esa ciclovía después? O sea, y cuánto va a tener en costos de accidentes, de incidentes, pues una ciclovía que no fue planeada, que no fue pensada. Yo creo que esa es la gran diferencia, que Movimiento Ciudadano, como dice Maines, pues piensa con una perspectiva de justicia intergeneracional. O sea, ni siquiera qué va a pasar con los centennials, sino con los que incluso hoy no están. Los alfa. Ah, los que todavía no nacen. Sí, sí, sí. O sea, hay que pensar siempre qué mundo se va a legar. Sobre todo porque pues él es millennial. O sea, pues Jorge es de mi generación. Al final de Sí. cuentas, pues, ya se está pensando en tu generación, pero en la que sigue. Sí, en los alfa, o sea, que son los que van a entrar al mercado laboral próximamente. Oye, y sí, a ver, tú que estás allá adentro, o sea, ¿tú sí ves genuina y honestamente una política intergeneracional o es puro choro? Pues sí, creo que lo más disruptivo del Movimiento Ciudadano es que está repensando la política. Él es el más joven de los no, el otro, el Jorge Romero del PAN es también de Son la edad, ¿no? 85.
Luisa también es. Ah, Luisa también es de la generación, evidentemente. Sí, sí, sí. Entonces el dinosaurio se quedó en casa, nada más. Pues yo creo que el más, de los dirigentes de los partidos, yo creo que Ujú. el más grande es Anaya, del PT, el Claro. profe. Pero yo creo que la gran distinción es, no importa si tu edad, no importa cómo entiende, no importa la edad que tienes, sino cómo entiendes el mundo. Ujú. Y yo creo que ese es lo más disruptivo del Movimiento Ciudadano. ¿Cómo entienden el mundo? Y cómo entendemos la política. ¿Y cómo la entienden? Yo creo que de una manera más ligera, Ujú. pero no por eso menos seria. Y justo con la humildad suficiente para aprender tanto de las generaciones que ya pasaron como de las que vienen. Porque los critican mucho de superficiales y efímeros, ¿no? O sea, por estas imágenes, luego que están en los estadios, juntos en un palco, van a ver fútbol, pero, o sea, ¿tú cómo ves eso? Yo honestamente lo veo, la crítica es superficial, en tanto, e hipócrita, porque, pues, esa gente que critica, o sea, es igual o peor. No, aparte, ¿quién no iría al estadio para pasar con los compas, disfrutar un buen espectáculo? Como cualquier mexicano. Como cualquier mexicano. Y creo que eso es lo disruptivo del Movimiento Ciudadano, que era lo que decían, por ejemplo, los españoles, con el 15M, Mm, toda esta lógica de construcción del primer Podemos, militar desde lo cotidiano. O sea, más bien hacemos, que es la parte disruptiva del Movimiento Ciudadano, entender la militancia desde lo cotidiano, pues que te puedas encontrar a Maines en el súper. Y pues, si te encuentras a Alito vas a decir, se te hace raro. Pero hacer, pero no es mucho de personalidad, porque, por ejemplo, a Jorge sí lo veo, pues eso, o sea, cuando subía sus videos en el súper, con su familia, o sea, en la casa que siempre ha tenido que él se compró, pues ahora vive en otro lado, pero también sigue siendo una casa modesta de como cualquier otro mexicano, pero no choca, por ejemplo, con la cibertroca de Samuelón, o sea, son como discursos que parecerían incongruentes entre sí, pero que de alguna forma empatan adentro de un partido político. Pero pues al final la política es eso también, cómo navegamos todas nuestras inconsistencias, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que no, porque la otra gran diferencia es que todos tienen un estilo de vida Ujú, que corresponde a su historia de vida. claro. O sea, no tenemos esos casos de Ya que de repente diputadas y tienen una se hacen casa de 16 millonarios porque son millones diputados, claro. en Morelos, ¿no? Ujú, En Tepoztlán, sí. un terreno ejidal. Saludos a Gerardo Fernández Noroña. Bueno, lo dijiste tú, no yo. Pues es que aquí venimos a masticarlo entero, no tragárnosla. Pero sí creo que esa es la diferencia, ¿no? Más allá del nivel de vida, del estilo de vida, de los gustos personales de cada quien. Por ejemplo, se le decía a Jorge en la campaña, y tú también vas a usar tenis fosfo, y él decía, pues sí lo fosfo, pero igual yo no tenis, soy más de botas. Sí. O sea, es más Sí, el pues no es su estilo de cada estilo. quien. Sí, es el estilo de cada quien, Mm, la historia de vida, que no te cause disonancia. Y militar, o sea, militar desde lo cotidiano, basta incluso en las causas. claro. O sea, pues la política no es, como la vida no es un señor trajeado hablándote de manera rimbombante y comiendo en los restaurantes, en los mejores restaurantes de Polanco y viviendo en las No, la vida es una garnacha, comer en los tacos, unos dogos en Obregón, que Unos gazpachos en unos Morelia, gazpachos en unas Morelia, carnitas en Guandacareo. en Guandacareo, en Quiroga con Carmelo. Pero que si tú ves un político hacer eso, o lo sientes falso, o no te hace sentido, porque no concuerda con cómo han hecho la política, que creo que eso es lo disruptivo dentro del Movimiento Ciudadano. Hemos desmentido eso de que no nos interesa la política de una generación, no nos interesa su política. Claro, Nadie quiere, hacer política como ellos la hacen. pues sí, no. Pero eso sí lo entendió Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Por qué los partidos de la llamada transición democrática no lo entendieron o no lo han entendido? O sea, ¿por qué siguen haciendo política igual que es toda la vida? ¿Es aspiracional o por qué crees que ellos se quedaron ahí? Yo soy un convencido de que el liderazgo contagia. Y, por ejemplo, pasó con Dante. Ujú. O sea, Dante traía una agenda de regular, traía una agenda de derechos de las mujeres, tenía una agenda que no distaba, o sea, que más bien que dista de su generación. Pero es un tema ¿De de personalidad o de historia de vida? personalidad, de quién, pues Porque también, Dante también es hijo de su tiempo y de su espacio. O sea, para mí era el típico político priista veracruzano y después de haber estado encarcelado cambió. O sea, algo cambió en Dante
después de lo duro que tuvo que vivir, ¿no? Y también se enfocó en construir un proyecto. Yo creo que Nacional. Jorge lo dice muy bien, es un líder que forma líderes. O sea, Ujú. él entendió que la grandeza es estar con la gente, no encima de ellas. Entonces, pues ahí está. Yo creo que esa es la gran bondad de Movimiento Ciudadano, que es el partido que no es el del gobierno, porque construir liderazgos desde el gobierno es muy sencillo, Ujú. porque tienes el aparato mediático, el La aparato lana. económico, pues es el partido, es el movimiento político, el movimiento social, que más liderazgos destacados tiene. O sea, ahí está el mismo Jorge, Samuel, Pablo Lemus, Luis Donaldo Colosio. El hecho de no tener, Tú, ahora en calidad de coordinador de los jóvenes. que es un reto interesante, porque es ser el dirigente de jóvenes del partido de los jóvenes. O sea, es un reto no menor, eh, justo porque es transmitir esa ligereza, esa parte disruptiva del movimiento, pero sin perder la esencia de lo que se ha construido. Yo vi tu discurso y el evento, o sea, lo seguí en video y vi cómo le hablabas a la dirigencia y también a los jóvenes. Y justo es eso que tú estás diciendo ahorita, cómo empata eso con un partido que se dice de jóvenes y volteas a ver al presidium y son puros jóvenes. Si mal no recuerdo, el primer dirigente de jóvenes de Movimiento Ciudadano fue Sergio Gil, ¿no? Sí, ¿En qué año fue eso? 2012 entró como interino, 2014 fue la primera convención. Y Sergio es de la generación de Jorge, o sea, también de la mía, Sí, son de millennials. tu edad, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo tú tienes ya una dirigencia centennial con dirigentes millennials que entienden la vida y la política de una manera muy particular que no la entienden generaciones anteriores? Pues hasta las mismas generaciones. Yo no veo a los dirigentes de los otros partidos hablando de las cosas de las que habla Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, el PAN. A ver, pongamos ejemplo el PAN. También es un joven, o sea, es un tipo de mi edad. Pero es un joven viejo. Ajá, O sea, exacto. se quedó con las formas, pero también con las agendas de. O sea, está hablando mientras una generación se preocupa por vivienda, por jornada laboral, por el tema de la cultura, pues ellos siguen hablando de un México que Yo no ahora no sé existe. de qué están hablando. Que ese México dista de la realidad y justo cuando sus discursos, cuando su retórica, cuando sus ideas se topan con la realidad, pues dicen que la realidad es la que está mal. O sea, O como Hillary, ¿no? Que Hillary Clinton en su campaña presidencial que se peleó con el electorado y pues terminó perdiendo frente a Trump. pues es que cuando regañas a la gente y le dices que ustedes están mal por elegir, cuando la soberbia siempre es consejera mala. O sea, nunca, y creo que les falta esa parte más humana. A los partidos tradicionales. Sí, 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 que por ejemplo, pues los movimientos en el mundo que han tenido éxitos recientes, pues sí lo han entendido. No No, pero dicen, pues hay de movimientos a movimientos, porque por ejemplo tenemos a Casta en Chile, ¿no? O pero también tuvimos un Boric. también hubo un Boric en su momento, pero pues el péndulo ya cayó en la derecha. Pero tanto izquierda como derecha entendieron la dinámica política y poblacional, cómo ha cambiado, ¿no? Generacionalmente. O sea, creo que Cast, o sea, también en Chile pues, tenemos los ejemplos de derecha, cómo han sabido entender eso, pero en México no lo tenemos. O sea, en México sí tenemos al menos a la derecha electoral que no ha entendido la nueva posición de las generaciones. O sea, entendiendo que por derecha electoral, o sea, porque tuvimos aquí el programa, a la oposición tradicional. Porque también hablamos que hay derecha adentro de movimientos de Morena. Sí, Y seguramente también la habrá dentro de Movimiento Ciudadano, porque al final son reflejo de la sociedad mexicana. que es algo que pasa en general dentro En de todos las los contradicciones partidos. de la política y en todo el mundo. O sea, un republicano en California es un demócrata en cualquier otro estado de la Unión Americana. Y un demócrata en Alaska es un republicano en el resto de. Y un nemesista en Zacatecas es más de izquierda que un morenista en Zacatecas, por ejemplo. ¿O no? Pues sí, también tiene mejores canciones que los morenistas en Zacatecas. Por lo menos tenemos más ángel en ese sentido con la gente. Pero sí, son parte de las discusiones, de las contradicciones que existen siempre en la política. Y esta crítica a Movimiento Ciudadano de que siempre los tachan como un partido que existe en redes sociales y no más allá, pues, ¿tiene sustento o no? Porque yo he visto que tienen sus consejos ciudadanos
Y ahí está Salomón, por ejemplo, y le echan muchas ganas, digamos, a promover una agenda progresista desde Movimiento Ciudadano, pero no termina de sobreponerse, o al menos es mi impresión, a que son un partido que solamente está en redes sociales. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿O es un problema real que ustedes están viendo? Creo que es parte de reentender la política, ¿no? O sea, si la crítica es, oigan, es que son muy buenos en redes sociales, es que se dedican mucho a redes sociales, pues es una manera distinta de llevar la agenda. O sea, no vamos a hacer este PRI de los 70 que hace un evento gigante con la CTM para hablar del campo. O sea, para hablar de jornada laboral, pues no tienes que Que hacer. acaban de nombrar nuevo dirigente. Saludos a la dirigencia de la CTM, creo que tienen 110 años. Bueno, pero justo esa es la parte de no buscar innovar, de no buscar, pues para hablar de jornada laboral no tienen que hacer un evento con la base de la CNOP. Oye, de jornada laboral, o sea, por ejemplo, ustedes sí fueron bastante efectivos. O sea, creo que ustedes fueron la voz cantante en la oposición a la reforma laboral de la presidenta. Pues la reforma de las 40 horas la presentó Jorge cuando era diputado federal en la legislatura anterior y es algo que se fue, o Cuando sea, estaba en neta, el PRI o... no, No es como cierto. coordinador de Movimiento Ciudadano. Y justo la primer reforma que presenta Juan Zavala es la de las 40 horas, Sí, me acuerdo. al inicio de la legislatura. Saludos a Juan. Saludos a Juan. Es un tema de congruencia política, de congruencia del movimiento y se comunica con memes y se comunica con videos y pues la comunicación es ligera para que la gente la pueda masticar como discusión pública. Claro. Y De otra forma, marcan la línea, o sea, en otros partidos marcan la línea desde arriba abajo y pues solamente se la tragan. pero pues es que eso es aburridísimo también, o sea, eso te funciona con una base electoral de el partido que está anquilosado, que funciona como un partido de los 70s y no funciona con lo nuevo, con lo distinto, o sea, ¿Y si fueron efectivos ustedes? O sea, mi impresión es que sí lo fueron, pero ustedes al interior sí se mostraron como efectivos a la hora de explicar la reducción de 48 a 40 horas, pero con un día menos de descanso. yo creo que el éxito de eso lo pudimos ver en las calles, en Chiclosa, Cuando justo salimos a preguntar. que la gente ya entendía y decía, no, pues de qué me sirve trabajar menos si me va a salir lo mismo el transporte, si voy a estar, pues mejor tener 2 días de descanso. Y creo que esa es la batalla cultural que se ganó. Mi impresión fue que, al menos entre la gente que se preguntó y con la gente que le pregunté, eso es gente en el sector informal. Entonces, cuando las personas están en el sector informal, que es el 55% de la economía en México, se les pregunta, oye, ¿tú qué prefieres? ¿48, 40 horas con un día menos de descanso? La mayoría respondía que les daba igual. Y también esa ha sido la respuesta que he tenido en los comentarios en redes sociales. O sea, les da igual, porque ellos trabajan en la informalidad, de todas formas trabajan hasta 24 horas. Hay días que trabajan todo el día. Entonces, es muy difícil que permee este discurso entre las personas que están en la informalidad. Pero yo no vi un movimiento obrero del lado de las personas que están en la formalidad de que se les puede quitar hasta un día de descanso. O sea, yo creo que ahí hay un fracaso de coordinación del sector obrero en México. O sea, y no sé cómo los partidos políticos se integraron a esa discusión con el sector obrero o el sector corporativo. O sea, toda la gente, todos los godines, pues se les puede quitar hasta un día de descanso. Sí. Y yo no veo un malestar colectivo en México al respecto. Yo creo que ahí la discusión de las 40 horas y el gran éxito en eso es entender que el tiempo es calidad de vida. Y que esa hora que se les quita, pues si no hay 2 días de descanso, pues entonces da igual si tienes 1 hora más, 1 hora menos, si al final en la semana te va a dar 40 horas trabajando 1 hora menos cada día, trabajando 7 en lugar de 8 horas diarias. Lo que importa es tener ese día extra para que lo que se hace ya de por sí en ese día de descanso que se tiene, que es uno, que es lavar la ropa, prepararlo de la semana, salir a pasear. O sea, tenemos que entender que el tiempo libre es calidad de vida y que no da igual. Si bien en el sector informal es otra batalla, otra discusión que se tiene que llevar a cabo para pasar la formalidad, pero también ver que no se afecte el tema económico y ahí y es gran parte del sector económico en este país. Yo creo que esas son dos discusiones distintas, pero para el sector formal
que por ejemplo es lo que hizo Patricia Mercado en la legislatura anterior también con el tema de vacaciones dignas, cuando era senadora. Pues no da lo mismo tener 6 o 13 días de vacaciones, pues claro que mejora la calidad de vida, la planeación con familia, el tiempo de calidad. Y son esas cosas que si bien hemos logrado tanto conquistar en la arena política como en la arena social, pues tenemos que seguir comunicando y no nos tenemos que cansar de comunicar, porque al final cada éxito que se tiene, por pequeño que parezca, pues es disruptivo para millones de personas. Y creo que ahí está el valor en la política, en lo público y en las batallas que decide tomar Movimiento Ciudadano. Cuando logremos avanzar en tema de vivienda digna, pues millones de personas de nuestra generación, de mi generación, van a tener esos beneficios. El tema es cómo comunicarlo. Y creo que esa es la gran bondad que tiene Movimiento Ciudadano y que hablan más por envidia. De que ellos no pueden hacer las canciones, que aparte pues, no se las crees. O sea, si ves al dirigente del PRI con una canción como Maines presidente, pues hasta da cringe, ¿no? Pues no sé, yo creo que sí. Y tú sí ves entre la chaviza, tú sí ves entre los jóvenes una demanda por mejores condiciones de trabajo en el sentido de las 48 horas o se están moviendo por otras causas. Yo creo que sí, porque eso intrínsecamente implica otras causas. O sea, por ejemplo. ¿Cuáles? Vivienda, ya dijiste. No, pero salud mental, por ejemplo. Tiempo libre, el acceso a la cultura. Por ejemplo, lo de los Terians, que tanto me criticabas fuera del aire, el tema de cómo conectamos el tema de los Terians con salud mental, pero también con condiciones económicas de vida. O sea, eso también es un reflejo de tu generación, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre que comenzó a verse desde tu generación, pero que hoy es más marcado con la mía, es el valor que le damos al tiempo libre. Por ejemplo, el tema, y lo conectamos con el tema de la guerra. Pues una generación como la mía, que crece con miedo al exterior, busca hacer comunidad dentro de casa, ¿no? En un lugar seguro. En lo digital. En lo digital, en los videojuegos. Y creo que ese es el gran éxito del tiempo libre. O sea, valoramos el tiempo libre porque eso es tiempo para acceso a la cultura, para ir a conciertos. Y ahí es donde entramos en la agenda de regular las boleteras. Ah, lo de las boleteras. Y ahí es donde entramos en la agenda de un bono cultural, que era lo que proponía Maines en los debates presidenciales. Y ahí es donde entramos al tema de los videojuegos. Hay países que lo hacen, ¿no? Lo del tema de dar bonos para entretenimiento a los jóvenes. Y para acceso a la cultura. Porque, pues al final la vida no... Hay empresas que lo hacen en México. O sea, empresas multinacionales que les dan prestaciones. Cinépolis, y yo creo que eso es muy interesante porque es entender que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Oye, entonces ahí, o sea, me viene a la mente esto de lo del bono para el entretenimiento. En ese sentido, inclusive el sector corporativo en México podría ser inclusive más progresista en ese sentido que el Estado, ¿no? O sea, porque hay ciertas prestaciones que no son prestaciones de ley que sí otorgan ciertas firmas internacionales o ciertas empresas globales en México a sus empleados, pero que el Estado mexicano es incapaz de dárselas a sus ciudadanos. Pues hasta el propio tema de las 40 horas. Hasta o sea, hay empresas que ya... Hasta tienen 4 días a la semana, ¿no? Sí, que al final entienden que la productividad, que tener trabajadores felices es tener trabajadores productivos. Y que uno es más productivo y hay estudios comprobadísimo de éxito. Y justo la discusión es, oiga, nosotros estamos apenas hablando de las 40 horas. Más de 100 años después de que esté en la Constitución y hay países que están discutiendo ya jornadas de 4 días únicamente. Y ahí, por ejemplo, o sea, retomando un poco el tema de de cómo las empresas... ¿Qué pasó con Ford? ¿Qué pasó con Ford? Que decía, oye, pues, no necesito que mis empleados ganen más. Claro. Y tengan tiempo libre para que tenga sentido tener un carro. Claro. Y para que puedan tener un carro. Entonces, la relación de Movimiento Ciudadano con el sector privado es más de comunión y de ver cómo avanzan políticas de un lado que le sirvan al otro. ¿O yo creo cómo que ves? sí. O sea, porque hablando con jóvenes empresarios o jóvenes en el sector privado, o sea, es muy distinto de hablar con jóvenes en el sector público. Sí. Pero hay gente que ya está siendo productiva desde el sector privado que también puede aportarle mucho a lo público, ¿no? Sí, yo digo que hay una muy buena relación. El ejemplo es que Jalisco y Nuevo León siempre son punta de lanza en inversión
tanto extranjera como nacional, que siempre hay innovación, que se está buscando fomentar el emprendedurismo, que lleguen nuevas empresas, que se mantengan las que ya están, dar esas certezas jurídicas, políticas, todas las certezas que necesita una empresa para poder funcionar. Yo creo que ahí se ve que Movimiento Ciudadano tiene buena relación con el sector privado. Pero el tema es que el Estado tiene que maximizar el bienestar social, no maximiza utilidades como empresa. Y ahí es donde muchas veces las empresas han llevado la batuta entendiendo cómo maximizar ellos su utilidad con esta lógica de tener empleados felices que son empleados productivos. Yo creo que el Estado tiene que por primera vez ser pionero en esta clase de acciones con las 40 horas, con vivienda digna, que pues, a Soran pues, se le acusa de socialista, comunista. Pero lo es, o sea, él abiertamente es socialista. Sí, él se autoescribe como socialista, pero yo creo que es un tema de sentido común, que la gente tenga donde vivir, que no haya gente sin casas ni casas sin gente. Pues dirás que es sentido común, pero sí, yo sí me he encontrado ya mucho en los comentarios y la gente lo que me ha comentado del tema de la vivienda es que no. O sea, ellos que llevan 20 años pagando por una casa, ¿por qué van a llegar a regalársela a un chavo que acaba de salir de la universidad? O sea, esa falta de solidaridad intergeneracional, pues tampoco existe en México. Que es parte de esa crisis que generó el capitalismo. Esa crisis del individualismo, donde nos entendemos como individuos y no Del neoliberalismo. Del neoliberalismo, perdón. Que nos entendemos como individuos y no como un colectivo. Yo creo que, y lo dice Maynes, mi generación es muy disruptiva en ese sentido. Es una generación más solidaria, más sensible, que está dispuesta a escuchar, aprender y ayudar al otro. Eso es cierto. Y más por lo que hemos vivido no solo en México, sino a nivel mundial. O sea, y creo que el fiel reflejo es lo que pasó en... ¿Dónde? Con lo de la generación Z en Nepal, ¿no? Ah, sí. En Bangladesh. En Bangladesh, perdón. Justo en Bangladesh. Pues ponerse de acuerdo por Discord. Y luego tienes que es parte de lo que los partidos de la transición. Oye, para la gente vieja como yo, ¿qué es Discord? Pues una plataforma de comunidad donde te conectas con tus amigos, donde puedes tener llamadas. O sea, ¿como Roblox? Pues no como Roblox. ¿Qué tal me escuché? No como Roblox porque Roblox es un juego y sí se puede tener conversación y todo lo demás, pero Discord es más como para que tu generación lo entienda. Ajá, gracias. Que ya no existe, pero para que haya un diálogo generacional, un Skype y... Ah, ok. Pero pues para morros. Y lo padre de eso es que aparte ya tiene muchos servidores en los que tú puedes hacer, por ejemplo, las universidades. O sea, la Universidad Michoacana hoy tiene un servidor donde tú te metes como estudiante y ahí vienen pues las diferentes carreras y entonces tú puedes poner ahí, oigan, de la tarea de Derecho Penal de cuarto semestre, ¿quién tiene apuntes de este profesor? Y puedes abrir ahí una videollamada en la que se conecte la gente y puedes hacer grupos de estudios y también puedes meterte... como un Zoom. Pues sí, pero mucho más diverso, con muchas más funciones. Ok. Bueno, estos cuates en Bangladesh se organizaron a través de Discord. Y tienes aquí a los partidos de la transición democrática, los de la vieja política, como lo nominamos en Movimiento Ciudadano, incluido Morena, diciendo, es que lo de la generación Z lo están pagando con bots. Pero pues alguien que conozca Discord sabe que los bots que hay en Discord es justo para evitar que haya... Oye, pero ¿fueron los viejitos de Morena quienes dijeron eso? ¿O tú viste jóvenes de Morena diciendo? Yo vi millennials. Ok. De Morena. Ok. Decir, no, es que los bots en Facebook... Pues yo no veo ningún morro organizando algo en Facebook, o sea, tal vez ellos y dijeron, no, pues ¿dónde? Que por cierto yo acabo de abrir el Facebook de Chiclosa, no lo había abierto justo porque pues ya mi generación tampoco usa Facebook, pero atendiendo a otras generaciones, pues hay que usar todos los canales disponibles. Sí, pues justo, o sea, yo creo que ahorita es más Instagram, TikTok, o sea, porque incluso Instagram ya está quedando... para generaciones, sí, relegado para generaciones más grandes. Y entonces los ves diciendo es que en X, antes Twitter y en Facebook hay los bots y están organizando la marcha. Y bueno, pues la generación Z se organiza en Discord. ¿De qué bots están hablando? Y ese es el no entender la realidad. Es ese no entender que ellos hablan de un México. Pero es sintomático, justo. O sea, cuando ahí se revelan de cuerpo entero,
porque es sintomático de no entender la realidad la cual pretenden ellos encabezar o cambiar. Sí, su narrativa se topa con la realidad y dicen que la que está mal es la realidad. O sea, y creo que eso es lo que hace distinto a Movimiento Ciudadano, que está dispuesto a aprender, a escuchar, a construir, que habla de tema de boleteras. O sea, porque Eso resuena con los jóvenes, pero por ejemplo, del otro lado, Andrés Manuel López Obrador, y no sé si tú estés de acuerdo con lo que voy a decir, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, al ser el político más exitoso en el siglo XXI en México, supo interpretar la realidad que él vio en territorio. Si ustedes están viendo una realidad o que la que es o la que viene, que es mucho, o sea, guardando proporciones, o sea, creo que el reto es más grande acá en México, evidentemente. Es el mismo discurso que traía la gente en España después del 8M, el 15M. del 15M. Bueno, del 15M. Sí, el 8M ya viene y vamos a cubrirlo. Afortunadamente vamos a cubrir la marcha. Pero del 15M, que decía, nosotros no queremos gobernar para la España actual, vamos a gobernar para la España del futuro. ¿Ustedes están inscritos en eso o pretenden hacer lo que hizo López Obrador en su momento de interpretar la realidad en México? Yo creo que ambas. O sea, ¿se pueden las dos? Yo creo que sí y que lo estamos logrando. Mm. Porque para el México actual el tema de jornada laboral es muy vigente. O sea, es algo que tiene 100 años sin cambiarse. El tema de vacaciones dignas, pues éramos de los países de la OCDE. ¿Pero por qué Morena no quiere? O sea, es que Por lo menos que no vacaciones. entiendo. O sea, entiendo que esa agenda es muy progresista. Yo creo que lo podemos entender con Hannah Arendt, lo escribe de una manera muy precisa, que es el revolucionario más radical, se vuelve a conservador el día después de la revolución. Mm. Llegaron y dijeron, no, pues la cosa como está nos funciona porque nos permite seguir en la mediocridad, en la inacción, nos permite seguir en un tema muy cómodo de administrar las crisis del pasado y ya no construir un futuro, porque si le apostamos al futuro, pues viene la incertidumbre y esto ya lo conocemos. Y creo que eso es donde Movimiento Ciudadano ha encontrado el área de oportunidad y donde hemos construido de mejor manera. O sea, entender las causas actuales, 40 horas, vacaciones dignas, el tema de vivienda, que ya es una realidad, porque mi generación ya salió de la universidad, ya está en el mercado laboral, ya muchos ya tienen hijos y no pueden dar la calidad de vida a la que aspiran. Y no por tema de ganas, no por tema que ahí es donde... El chaleganismo. Sí, pues no por eso, sino porque el sistema fracasó. O sea, el sistema es un sistema fallido. Y también para una generación de futuro como el tema de cultura, de salud mental, que también es un tema muy presente, pero que todavía existe ese estigma. Lo siguen estigmatizando. Pero que nosotros decidimos dar esa batalla cultural, o sea, preferimos la salud mental sobre el estigma. Pues sí, generación de cristal y sí, pero a ver, la realidad es que no podemos seguir actuando como si la ansiedad, la depresión no fueran problemas reales. Y yo creo que esa batalla cultural, que esa batalla política, que esa batalla legislativa está valiendo mucho la pena porque, y como lo decía López Obrador, todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y yo creo que en el gran juicio de la historia, el tiempo nos dará la razón. Nos lo está dando. O sea, y por ejemplo, Veracruz y Durango. Pues al menos, o sea, ustedes ya se están moviendo, o sea, claramente ya en el tema de la reforma laboral, está por verse con lo de la reforma política, ustedes ya se están moviendo más hacia la progresividad que lo que en su momento Morena aspiró. Porque le preguntaba ahí en esa misma silla, en ese mismo lugar a Antonio Atolini, el tema de la reforma fiscal. Y me decía, no, pues que tiene sus asegúnes y el equilibrio actual no da para promover una reforma fiscal como quisieran los grandes teóricos de la izquierda. Como diciendo, nosotros ya nos ganó la realidad y con la realidad actual estamos cómodos, que es mucho lo que estás diciendo de volverse conservadores una vez están en el poder. ¿Por qué no aspirar a más? Porque ¿con qué vas a financiar la salud mental? ¿Con qué vas a financiar la infraestructura? ¿Con qué vas a financiar la vivienda? Si no es a través de una reforma fiscal necesaria que necesita México. Y también un nuevo pacto fiscal. Sí, bueno, o sea, lo de Samuelón ya es el... Pero también lo que decía Toño en el programa. O sea, también en el municipio, pues te dijiste con cómo financias todo lo que tiene que financiar un municipio si no tienes el recurso. Si tu único ingreso, bueno, aparte tienes varios ingresos, pero si tus ingresos son agua, predial, pero no da, pero entonces la recaudación y no hay un repensar y justo no quieren hacer lo que los grandes teóricos. El tema es que esos grandes teóricos que ellos refieren, que ellos describen, que ellos señalan, pues militaban o militan en su movimiento.
militaban en pasado por el desencanto que hoy pueden tener justo por las promesas incumplidas del propio movimiento, Ujú. o militan y están muy limitados. O sea, yo creo que ese tema de congruencia que han perdido, o sea, ¿qué le diría el Andrés Manuel opositor al Andrés Manuel presidente? ¿Qué le diría el Noroña diputado del sexenio de Felipe Calderón al Noroña senador del sexenio actual? Ujú. Esas incongruencias son las que les están costando, pues, tanto en credibilidad, como en arrastre, como en Ahora, arraigo. tú sí ves ya o sea, digamos, algo que se está rompiendo en la coalición gobernante en México. O sea, y que por ahí ustedes se puedan meter. Pues más que nos podamos meter, porque nuestro proyecto no puede ser que fracasen ellos, Ujú. sino que nosotros conquistemos con logros, con Pero en el agenda. PAN y en el PRI sí le apuestan eso, ¿no? Sí, pero ese es el error. O sea, si tú estás esperando que el de arriba caiga, pues es también una posición muy cómoda, porque nada más estar viendo y expectante y no hacer nada propositivo, nada distinto. Que es lo que dicen, por ejemplo, en Atypical, y saludos otra vez a la Raki. O sea, pues todo el tiempo se la pasan criticando a los que están en el gobierno, pero yo no he escuchado una sola propuesta que salga de esa mesa. Que justo esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos son oposición, se autodescriben como oposición, se sienten cómodos con la etiqueta oposición, lo dicen en sus spots, lo dicen en sus redes. Nosotros somos una alternativa. No construimos a partir de que ellos caigan, sino nosotros construimos para alcanzarlos, para superarlos, para llegar y para que cuando nos toque, que no nos pase lo que ellos, no volvernos conservadores el día después de la revolución, sino construir todas esas promesas, todas esas agendas, todas esas promesas, todos esos compromisos que se conviertan en una agenda política pública de gobierno. A 2 años de no haber ido junto con el PRI, PAN, todavía existía el PRD. Todavía existe. Bueno, a Bueno, nivel en local, Michoacán todavía Michoacán existe el PRD. Por A ahora. nivel nacional. Pero existía el PRI, PAN, PRD que fueron juntos en la alianza con Xóchitl. Sí. Y todos estos comentócratas, particularmente en las mesas de N+, que decían, es que ¿por qué Movimiento Ciudadano no se suma? Es que están, ¿cómo decían? Están dividiendo a la oposición. A 2 años, ¿tú consideras que el tiempo le dio la razón a Jorge? Sí, por una simple y sencilla razón. El PRD no tiene registro. Y ellos no tienen agenda. O sea, el O PRI y sea, el PAN. el PRI y el PAN. Su agenda es refutar la agenda que va poniendo el gobierno. Pero ellos no tienen una propuesta ni de nación, ni legislativa, ni pragmática, ni ideológica. Su ideología, su agenda, todo es Ir en contra de. no a lo que diga Morena, son oposición. O sea, por ejemplo, la reforma electoral, pues ahora vi, o sea, ya las declaraciones de los presidentes del PRI y del PAN, diciendo, no, pues no vamos a acompañar a la propuesta de la presidenta. Pues, o sea, pero sin decirte por qué, o cuáles sí, cuáles no. O sea, ya simplemente es como, simplemente, no voy a caer en ese fuego, yo no voy a discutir nada. O sea, ¿te parece lógico de alguien que está en la oposición adoptar esa posición Pues yo creo de que, negatividad ante todo? pero aparte es lo que siempre ellos criticaron, ¿no? Que decían, no, es que la oposición es intransigente. Y lo que critican al gobierno es que Morena no escucha. Oye, pero vas a escuchar la propuesta, lo vas a escuchar. No, 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 no. Es que yo no escucho a Morena. Oye, ¿cómo les dices que no te están escuchando si tú no los escuchas? Yo creo que tuvimos razón. Una, porque siempre trataron de denostar al movimiento. Siempre decían, pues, tan chiquitos, pero lo que puedan aportar y ahí les compartimos espacios y pues ahí vemos. Pues no, o sea, eso no es O sea, ya es un tema de dignidad. del mismo tamaño Lo decía Chano Jorge que el muy bien. PRI, ¿no? Sí, y lo decía muy bien Jorge. Oye, si alguien te invita a una fiesta y te dicen, pues tú como que no me caes bien y mira, no siento como que puedas ayudar mucho y tal vez nos estorbas, pero ven, te invito. Pues, vas a decir qué clase de invitación es esa, claro que no quiero ir. O sea, le faltaban al respeto a los que confiaban en el movimiento, al movimiento en sí, pero querían que ahí estuviéramos con buena cara, que nos sumáramos. Y aparte una alianza que fracasó en elección a la que se presentaba. Y lo analiza muy bien Jorge. Maines, si eso mismo hubiera pasado con las empresas de los que financian esa y financiaban esa alianza, Ujú. hubieran corrido a todos los directivos. Pero como el país es el que pierde, pues dicen, bueno, pues hay que aguantar y transitamos con el gobierno, y sí, pero no, y somos oposición, pero a cambio de favores, de negocios, se puede transitar, y esas son la clase de cosas que Movimiento Ciudadano no ha aceptado,
no ha hecho y que nos han dado la razón en el tiempo. Bueno, pues veremos si les da la razón en muchas otras cosas que ustedes ya están planeando en el presente y que está por verse en el futuro. Te agradezco mucho, Pablo, por acompañarnos en esta ocasión. Y pues este es tu espacio. De entrada, pues una vez al mes, esta es la invitación para que participes aquí Muchas en gracias. Chiclosa y sigamos masticando para que ya no se traguen el discurso de siempre, el discurso de la política, ¿cómo la política vieja? La vieja política. La vieja política. Aquí no, aquí vamos a masticar de todo para que no se la traguen. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por invitar a masticar. Y aquí seguimos masticando. Qué importante es escuchar a las nuevas generaciones, pero solamente delata algo que hacemos todo el tiempo aquí en Chiclosa, que es la hipótesis de el que pregunta no se equivoca. Recuerden que esto es Primero Mastica. Suscríbete al canal de YouTube y activa las notificaciones. Escúchanos también en Spotify. Seguimos masticando.